en este caso los trastornos temporomandibulares, esto tiene una secuencia, un orden, hay una lógica en ellos, ¿no? Un momento, chicos, ¿cómo están? Mandan un mensajito, un instante, por favor. Un ratito. Ya que habíamos analizado lo siguiente, ¿no? Que cuando se iba a manifestar o desencadenar algún tipo de trastorno, en este caso particular estamos hablando de trastornos temporomandibulares, entonces hay una secuencia un tanto común cuando se presenta una alteración, una patología, una enfermedad, ¿no? ¿Y cuál es eso, autor? El esquema que estamos presentando. Que los tejidos estaban cumpliendo su función normal, apareció un suceso o evento, depende la tolerancia fisiológica que cada uno tenga, ¿no? La manera de responder que tiene cada organismo, para que finalmente termine o no desencadenándose algún trastorno temporomandibular. Eso es más o menos el modo, ¿eh? Entonces, y habíamos explicado finalmente que era pues no tener los tejidos normales cuando está cumpliendo su función normal, qué sucesos o eventos se pueden presentar. Y ahí habíamos encontrado, por ejemplo, ¿no? Que los sucesos o eventos son algunos eventos locales, cercanos a la boca, en el interior de la boca, en los dientes, o sea, eso es para nosotros lo local, ¿no? Y lo sistémico habíamos tomado en cuenta, por ejemplo, como un evento, el incremento del estrés, ¿no? Y cuando hablamos de la tolerancia fisiológica, es decir, la capacidad de respuesta que tiene cada persona frente a esa agresión, a ese traumatismo, a ese fenómeno, suceso, evento que sucede, también lo podemos diferenciar en tolerancia fisiológica de acuerdo a los factores locales y sistémicos también, ¿no? Y aquí nos damos cuenta, pues, de que pueden presentarse algunas, digamos, manifestaciones que pueden ser, que facilitan la instalación de un trastorno temporomandibular. Son factores coadyuvantes, contribuyen, muchos de estos, inclusive algunos podrían ser hasta, digamos, el modo de, como esta es una respuesta que tiene el organismo, puede más bien favorecer, ¿no?, a que se instale con mayor facilidad un trastorno temporomandibular. Y en cuestión de factores sistémicos, estaba pues de qué estás hecho, ¿no? ¿Cómo es tu genética? ¿Cómo es tu respuesta frente a eso, a esa presentación de hechos, ¿no? Y finalmente habíamos dicho pues que esto va a desencadenarse definitivamente en cualquiera de los eslabones más débiles. Y aquí hay que recordar que nuestro sistema estomatognático está compuesto por dientes, huesos, músculos, ¿no? Entonces, en el que está más afectado, en el que está más debilitado, probablemente ahí se manifieste con mayor intensidad, ¿no? Porque recuerden, estamos hablando de trastornos temporomandibulares que atañen a todo el sistema estomatognático, ¿no? Bien, dicho eso, entonces terminamos esa clase con ese repasito y entramos a lo que nos corresponde desarrollar ahora, que es el tema desarrollo de trastornos funcionales en el sistema masticatorio. ¿Cómo empiezan? Miren, hace un ratito terminábamos esa parte de la etiología, o sea, de generalidades de la etiología, ¿no? Hemos repasado los términos, cómo fueron cambiando las denominaciones para hoy en día llamarle, ¿no?, de un modo sencillo, trastornos temporomandibulares. Pero, y acabamos de ver cuál ha sido justamente ese esquema que se suele considerar cuando vamos a estudiar todo tipo de alteración o trastorno. Pero ahora vamos a pasar a hablar acerca de cómo empieza a desarrollarse estos trastornos funcionales. Sería como un poco la evolución, cómo va evolucionando, cómo desde un inicio que se presenta se va acentuando, ¿no? Cómo va progresando eso. Entonces, vamos a ver algunos de estos elementos, ¿no? Desarrollo de trastornos funcionales, y siempre recalcando de que son trastornos funcionales. Son trastornos que suceden gracias a que la boca, gracias a que este sistema quiere cumplir, se ve obligado a cumplir con sus funciones. No es que pueda descansar. Imagínense pues que digamos, hoy día no quiero que funcione la boca, ¿no? Hoy día no voy a comer, pues. No, o sea, no es parte de lo que fisiológicamente requiere el organismo, ¿cierto? O sea, la función normal es la masticación en esencia, ¿no? Entonces dice, ve, cuando tenemos una enfermedad, y fíjense ustedes, ya acá empieza a complicarse el tema,
aquí viene y vamos a analizar, por favor, cada cosita que voy comentando. Dice, ¿no? Cuando tenemos una enfermedad y se puede curar con un remedio, es fácil, ¿no? Pues ya, ¿de qué estás enfermo? De tal cosa. Ah, mira, este es el remedio para eso. Se acabó. Así de simple. No habría de qué preocuparse. Pero cuando una enfermedad tiene muchos remedios o tiene muchas causas, o la enfermedad es el resultado de muchos factores etiológicos, de muchas razones, de muchas causas, entonces ya se nos hace un poco complicado. Porque, por ejemplo, ¿no? Si tenemos una enfermedad y hay varios remedios, uno diría, ¿cuál le doy? Ya no es como en el primer caso que hay una enfermedad y un solo remedio, ¿no? Y es efectivo, ¿no? Acá pueden ser varios remedios o varias causas. Si por ejemplo, detecto ruidos articulares, no se debe a una sola razón. Si fuera una sola razón, una sola causa, atacamos la causa y se acabó, ¿no? Pero van a ver ustedes más adelante que es un tanto complejo. Entonces, ahí viene el tema que por qué estos tratamientos que están enfocados a resolver trastornos temporomandibulares tienen hasta cierto punto también una complejidad para el momento de tomar la decisión mejor de cómo se tratan estas enfermedades. Y además de uno, creo entendido, que a veces los síntomas son tan confusos que el paciente no acude al dentista. De repente acude primero a un reumatólogo, un traumatólogo, no lo sé. ¿Por qué? Porque la manifestación clínica de estos trastornos muchas veces es cercana a un dolor de cabeza, dolor a nivel de la sien, ¿no? Entonces es confuso, ¿se dan cuenta? Entonces ahí hay que prestarle un poco más de atención. Muy bien, teniendo en cuenta partiendo de ese punto, ¿no? Teniendo ese punto de partida allí, entonces vamos a ver, pero doctor, tan desconocidas son las causas que no podríamos agruparlas. Y sí, ya se han hecho estudios anteriormente, ¿no? Hay muchos investigadores que han tratado de develar la etiología de estos trastornos temporomandibulares y justamente esto que voy a presentar es el resultado de una investigación en la cual se pusieron, ¿no? a querer demostrar cuáles eran las condiciones, los factores que eran más propensos, así por decirlo, ¿no? A que desarrollen más adelante trastornos temporomandibulares. Entonces hicieron estudios evaluando factores predisponentes. ¿Qué cosa será predisponente? Decimos un factor predisponente de una enfermedad. ¿A qué se referirá un factor predisponente? ¿Qué quiere decir eso en términos más entendibles? ¿Qué significa que un factor sea predisponente de una enfermedad? A ver. Y vamos pensando qué será un factor iniciador y qué será un factor perpetuador. A ver qué diferencia hay entre factor predisponente, iniciador y perpetuador. A ver. Predisponente, doctor, cuando está dispuesto a recibir. A ver, pero ¿cómo englobaríamos la idea, no? Porque, recuerda, estamos hablando de factores que conllevan a que una persona tenga una enfermedad finalmente. Entonces, cuando decimos factores predisponentes ¿de qué sería en todo caso? A ver, vamos, chicos, esto no es cosa de otro mundo, no estamos hablando papas acá, estamos hablando temas que tienen que ver con salud, temas que son de interés de ustedes, temas que tienen que mínimamente entenderlos. Estoy hablando inclusive de modo genérico, no es que estoy agarrando una enfermedad para que me vayas a responder con un factor etiológico puntual. Estoy hablando de lo siguiente, a ver, ¿qué es lo que pasa? Están en otra nota, pues, ¿no? Estoy haciendo mención que estos factores, en este caso estamos hablando de consideraciones etiológicas de los trastornos temporomandibulares, y decimos que hay factores predisponentes, iniciadores y perpetuadores. ¿De qué? De que se presenten trastornos temporomandibulares. Y yo les pregunto, ¿no? A ustedes les transmito la pregunta de este modo. Si hablamos de una enfermedad en general, ¿a qué se refiere cuando decimos que esa enfermedad tiene factores predisponentes, factores iniciadores y factores perpetuadores? ¿Qué diferencia hay entre estos tres tipos de factores que generan finalmente la presencia de una enfermedad? A ver, no sé si se entendió mejor. Vamos. A ver. ¿Qué serán factores predisponentes?
Doctor, en predisponente sería algo que aumenta el riesgo a tener esa enfermedad. Muy bien, o sea, son los factores que, digamos, favorecerían, aumentarían las probabilidades, ¿cierto? Hay más probabilidad porque estás expuesto a esto. Esos son factores. Y hay una predisposición, ¿no? O sea, por decir, ¿no? Una persona que no está bien alimentada, una persona que no está bien nutrida, está seguramente, para él, esa condición es un factor que le predispone a que tenga de repente algún problema de sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque no come bien, no se alimenta, no tiene defensas. Esto predispone. Un factor iniciador, ¿qué sería? ¿O factores iniciadores qué cosas serían? Los predisponentes están antes, ¿no? Predisponentes. Los iniciadores. Y los factores perpetuadores, ¿qué será un factor perpetuador? De repente no entienden iniciador, muy difícil, profe. Esa palabra no me enseñaron ni en inicial, ¿no? Nunca la escuché, no sé qué significa un iniciador. O sea, ni noción, ni llevarlo a una analogía, ni decir, doctor, a mí me suena iniciadora que puede, pues, generar, originar algo, ¿no? O sea, no, sino que no me da la gana de opinar, pues, ¿no? Porque no va conmigo la pregunta. Dejémoslo así, chicos, ¿ok? Bueno, ya ustedes repasan que es el de imponente y soy perpetuador. De esto se deduce que hay 5 factores mayores: condición oclusal, trauma, estrés, dolor y actividad para funcionar. Creo que están desmotivados. No sé, ese es el gran error de confiar de que la clase virtual sirve, ¿no? No sirve para nada finalmente, porque ustedes no participan, pues, ¿no? Voy a seguir, voy a explicar nomás a mi modo lo que está ahí, porque no veo esa preocupación e interés, ¿ok? Soy claro y sincero, estoy hablando de lo que veo, puedo apreciar, de lo que palpo en ustedes. Bueno, de esos 5 factores mayores, ojalá lo entiendan, ¿ya? De esos factores mayores, ¿no? El primero es la condición oclusal. La condición oclusal, creo que no hay mucho que explicar. Ustedes son tan sabios que se entiende qué es condición y qué es oclusal, ¿ok? Esa condición oclusal, el estado oclusal de la persona, lo vamos a ver primero desde un punto de vista estático, sin movimiento, ¿ok? Y algunos dicen, oye, la condición oclusal es un factor que puede producir trastorno temporomandibular. Hay algunos que dicen que sí, otros que dicen que no. Hasta la fecha no se puede, digamos, responsabilizar, no se podría afirmar que la condición oclusal es determinante para que aparezcan trastornos temporomandibulares. Es por ese motivo que estos investigadores, Pullinger, Seligman y Corbin, ¿no?, evaluaron 11 factores oclusales, ¿no? Ningún factor hacía diferencia en pacientes sanos de enfermos. Es decir, ellos agarraron 11 factores oclusales como el overbay, el overier, la relación molar, digamos que, por ejemplo, ausencia de algunas piezas dentales, extrusiones, 11 factores oclusales para ver si las personas que tenían trastorno temporomandibular presentaban estos factores más que aquellos que no estaban enfermos. Y la conclusión de esas investigaciones arrojaron que solamente de estos 11 factores habían 4 características que sí eran, digamos, casi siempre peculiares, se presentaban con mayor frecuencia en los pacientes con trastorno temporomandibular. ¿Y cuáles eran esos factores, esas condiciones oclusales estáticas? La mordida abierta esquelética, la posición retruida, el overhead de más de 4 y que podría tener esa persona de 5 a más dientes posteriores ausentes. Entonces, en condiciones que estaban presentes estos factores, había eso sí, una coincidencia que tenían trastorno temporomandibular. Entonces, por deducción, dijeron, ¿no? Si hay una persona que tiene mordida abierta esquelética, posición retruida, OV10 de más de 4 y le falta por lo menos 5 más dientes posteriores, entonces están propensos. O es que ya tienen trastorno temporomandibular. Por eso es que, como ustedes no quieren responder que son factores perpetuantes, iniciadores, y no le da la gana hablar, espero que vayan entendiendo, ¿verdad? Seguimos. La conclusión de Pullinger entonces fue que en su estudio que muchos parámetros oclusales que muchas veces se pensaron tradicionalmente que generaban trastorno temporomandibular, no era así. Solo eran factores pequeños, de menor riesgo, que podían generar, sí o no, también
Y solo en pacientes con condiciones verdaderamente graves, como las que acabo de mencionar hace un instante, sí había en realidad establecido una relación de causa-efecto, ¿no? Que esos factores o condiciones oclusales podían producir trastorno temporomandibular. Ahora, evaluando y hablando de la condición oclusal, pero ya no en estática, sino en movimiento. Estática solamente abre la boca y veo cómo están, digamos, cómo es la condición de los arcos dentarios en estática, sin hacer movimiento. Ahora sí, la oclusión dinámica. Relación funcional dinámica entre la oclusión y los trastornos temporomandibulares. Eso es lo que estamos hablando, ¿no? O sea que puede o no la oclusión generar trastorno temporomandibular en dinámica por los movimientos que genera. Y había dos maneras en que podría afectar la oclusión a la presencia de trastorno temporomandibular. Una manera que la dinámica oclusal podría alterar es si es que el paciente tiene, ¿no?, algún problema que altere la estabilidad ortopédica normal que debiéramos tener todos. ¿Ok? Si es que se altera la estabilidad ortopédica, entonces este paciente puede tener más adelante, o si es que ya no desarrolló, un trastorno temporomandibular. Otras condiciones, cambios agudos en la oclusión pueden repercutir en un trastorno temporomandibular. Entonces, en dinámica, las condiciones oclusales están claras, ¿ve? Si hay una dinámica que altera la estabilidad ortopédica, el paciente es propenso a tener trastorno temporomandibular. Y si existen condiciones, pero cambios muy súbitos, agudos en la condición oclusal, que para mañana se cambió radicalmente, muy notoria tu oclusión, entonces puede ser que en los siguientes días empieces a desarrollar un trastorno temporomandibular. Y entonces vemos ahora un poquito de cada uno de estos dos aspectos. Condición oclusal que afecta la estabilidad ortopédica. ¿Qué cosa significa, doctor? La estabilidad ortopédica significa que haya pues un equilibrio entre la posición intercuspidia y la posición ortopédica a nivel del ATM. Si el ATM está en relación céntrica y se le pide al paciente o se le ayuda al paciente a que realice los contactos en céntrica, entonces debe coincidir con la posición intercuspidia o con la máxima intercuspidación. Eso, si es que existe eso, entonces estamos hablando de una estabilidad oclusal. Si no existiera y hay deslizamientos en céntrica, entonces estamos hablando de una inestabilidad oclusal. Y en ese caso es cuando el paciente tendría, digamos, ese factor no predisponente a tener más adelante un trastorno temporomandibular. ¿Ok? Las maloclusiones dentales son solo importantes cuando se relacionan en una posición articular pequeñas discrepancias, de 1 hasta 3 milímetros. O sea, ahí ya viene un poco lo que creo que alguna vez cuando hablaban ustedes y todavía tenían interés por el curso, alguien preguntó, ¿no? Pero parece que ahora se están desmotivando, ¿no? Entonces, alguien decía, ¿no, doctor? Y los pacientes que se someten a ortodoncia de algún modo alteran su oclusión, ¿qué pasa con ellos? Con tantos cambios y reajustes que quincenal o mensualmente les hacen a los pacientes. Entonces ahí dice bien claro, ¿no? Si las maloclusiones tienen ciertas discrepancias que siempre son como márgenes ¿no?, de los valores, ¿no? Por ejemplo, un overbite, les puedo preguntar, o si ¿sabrán cuánto es el overbite normal? De 0 a 2 milímetros, doctor. Gracias a ti por lo menos intentar responder. El resto no sé, que está en su oreja, creo. Listo, gracias. Por lo menos tienen noción. Sí, pues, entonces siempre hay márgenes, ¿no? O más o menos, ¿no? De 1 a 3 milímetros, ¿no? Sí, pues porque no puede ser tan preciso, ¿no? No podríamos decir que todo el mundo tiene que tener un overbite de 1. No, hay un rango. ¿Ok? Entonces, si está dentro de eso, de ese rango, de esa medida promedio, entonces está correcto, ¿no? Entonces decimos, epidemiológicamente aún son consideradas normales, pero una desviación que ya pasa 3 milímetros, por ejemplo, si las discrepancias ya son mayores a 3 milímetros, ya, por eso es que hablamos hace un ratito, cuando estaba explicando, que si hay un overbite de más de 4, ya pues estamos hablando de una mordida profunda, ya estamos hablando de un cuadro clínico distinto. Ahí ya pasa a ser esas discrepancias un factor de riesgo
para que pueda desencadenarse más adelante un trastorno temporomandibular. Ahí está. Entonces, cuando evaluemos nosotros línea media, porque ya viene, ¿no?, dentro de poco la otra ficha clínica que van a aplicar, entonces pues espero que hagan bien, ya que no preguntan, ya que están calladitos, no sé si susto que les ha pasado hoy día. Entonces, a ver pues, ¿no?, cómo son esas medidas y qué rangos son, cuáles son los parámetros dentro de los cuales se puede considerar como un factor, un valor normal, ¿no? Ya la vez pasada yo les preguntaba a ustedes cuánto consideraban que era la apertura máxima bucal, ¿no? Y me respondieron varios valores que son justamente los rangos, ¿no? Bien, entonces seguimos. ¿Qué más podemos hablar sobre la dinámica oclusal en relación a los trastornos temporomandibularales, ¿no? Los patrones de contacto oclusal de los dientes tienen influencia en la actividad de los músculos. Mira, bien claro lo que dice, ¿no? O sea, el modo como contactan los dientes cuando realizan oclusión influye en el movimiento habitual que tienen los músculos masticadores. O sea, si tú tienes un modo de masticar, un modo de morder los alimentos muy peculiar, es porque ya hay una sintonía entre lo que es el modo de masticación que tienes, la actividad oclusal, con la respuesta muscular. Y inclusive puede ser al revés, ¿no? O sea, prácticamente ya los músculos están adaptados a un mecanismo, a un tipo de movimiento que seguro tú de manera inconsciente, lo único que haces es sentarte a la mesa y empezar a comer, y en ese momento la oclusión y los músculos empiezan a trabajar como un engranaje ya establecido previamente, ya un movimiento conocido que ya es común en cada uno de nosotros. Entonces, si es así tan estricta esa relación, tan estrecha, tan íntima, ¿no?, de esa relación entre el modo, ¿no?, del contacto oclusal y los músculos masticatorios, ¿qué sucedería si se le agregaría un punto de contacto alto entre los dientes? Un bulto allí anormal, fuera de lo que habitualmente estás acostumbrado a masticar. Ahí está, ¿eh? ¿Qué podría pasar? A raíz de eso se podría inducir a un dolor muscular masticatorio en muchos individuos. Y ese famoso contacto alto entre los dientes muchas veces lo realizan esos alumnos que no les gusta participar, que como no están atentos, no escuchan, ¿no?, y no responden tampoco a lo que dicen los profesores. Entonces, en lugar de hacer una buena restauración anatómicamente que responda a la forma, a la morfología dental, pero más que eso todavía a la fisiología, que no genere punto de contacto prematuro, excelente. Pero si tú le dejaste un bulto allí, mira, para algunas personas ese medio milímetro, porque no creas que es pues no estamos hablando de un bulto de 1 kilómetro, de 1 kilo de exceso de material, estamos hablando de cuestiones milimétricas. Por si acaso, o sea, en boca, jóvenes, ¿no? En boca no siempre es una excesiva cantidad de medida que se ha sobrepasado. A veces es casi imperceptible, por eso es que uno tiene que trabajar con mucha seriedad, con mucho profesionalismo, ¿no? Ya el hecho nada más de cambiar el modo normal, el modo habitual, ya pues acabamos de decir, no, ya es como que la oclusión está acostumbrada a un mismo tipo automático de movimiento muscular. ¿Qué sucede si es que aparece ¿no?, alterando ahí toda esa oclusión, una restauración, por decirlo así? Entonces va a cambiar ese engranaje, va a cambiar esa armonía, y a veces eso se traduce al inicio con síntomas de dolor, ¿no? El paciente va a manifestar, ¿no? ¿Y a quién hay que agradecer que empezó a aparecer esos trastornos temporomandibulares? ¿Quién será el suceso o evento? El odontólogo, doctor. Tranquilamente puede ser el odontólogo, puede ser ustedes cuando están haciendo su práctica en la clínica, es decir, el personal, por eso decimos el operador, ¿no? Puede ser cualquiera que practica obviamente el ejercicio en boca del paciente, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no?, la importancia de tener en cuenta esas consideraciones. Tipos de actividad muscular del sistema masticatorio. Vamos a ver.
O sea, pasando allí, recuerden que estamos dentro del desarrollo de trastornos temporomandibulares, ¿no? Entonces, claro que mucho mejor cuando ustedes hablaran, ¿no? Pero ahí, por ahí hay alguno que se anima, felizmente, ¿no? Me hubiera gustado verles sus caras a ustedes, pero ojalá llegue la presencialidad totalmente, porque ahí quiero verlos, cuando les pregunte frente, y a ver si ahí te vas a hacer a que no escuchas, ¿no? Voltear la cabeza, mientras el techo, ¿no? Ahí te quiero ver. A ver, entonces, tipo de actividad muscular, funcional y parafuncional. Los músculos cumplen estas dos. Lo normal es la función, por supuesto. Lo parafuncional es una alteración, una tergiversación de la función normal. La función normal es masticar, hablar, deglutir, doctor. Y, por ejemplo, ¿qué serán parafunciones? ¿Por qué decimos, así como decimos, paranormales, ¿no? Porque refrena, porque te queda quieto, hace que no haya un buen funcionamiento, en este caso, de las actividades musculares del sistema masticatorio. Podría ser, ¿no? No sé si estabas hablando,